Y vamos a estar abordando esto que es bastante interesante, competencias investigativas. De seguro que el origen de la palabra competencias tiene mucho que ver con Chomsky, que quien introdujo el término, sobre todo cuando se habla y se aborda lo lingüístico desde una perspectiva no tan innovadora, pero cuando se habla acerca de esto, de competencias, pues ya empieza a transformar la realidad y sobre todo lo educativo, ¿no? Porque marca pautas para un objetivo principal, trascendental, a la hora de enseñar. Es decir, le muestra un propósito verdadero y significativo a todo lo que se está desarrollando en los procesos de formación. Con base en lo mencionado, pues quisiera generar un espacio de diálogo solo para tres profesores comentar, que quieran compartir con cada uno de nosotros el, el significado de la palabra investigación. Investigación. Tres, solo tres, que quieran compartir con todos nosotros el concepto que se le ha dado a investigación. No todos a la vez, por favor. Bien, ahí ya tenemos dos. Faltaría uno nada más. Profesora Yalexa. Listo, ya está con la profesora Ángela Olaya. Listo. Iniciamos con la profesora Yalexa. Buenas noches a Buenas los que noches. no he visto. Bueno, compañeros, yo creo que para mí la palabra investigación tiene tendencia a buscar aquello que aún no está en nuestros conocimientos y que esperamos tener claridad de tal cosa para asimismo impartir lo que nos lleva a la profesión tal que tenemos. Gracias. Perfecto. Gracias a usted, gracias a usted. Sí, de seguro que la búsqueda de conocimiento es un aspecto importante en la investigación. Sobre todo, responder a algunas inquietudes y a la ampliación de información en relación con esas inquietudes. Gracias, profesora Yalexa. Continuamos con el profesor Mauricio. Listo, profe. Gracias. Buenas noches. Yo considero que es la metodología o el procedimiento por el cual se busca responder una pregunta, una inquietud, ¿no? Y que nos hace indagar metodológicamente para poder dar esa respuesta de manera clara, concisa y precisa. Gracias. Gracias, profesor Mauricio. Gracias por el concepto que ha dado de investigación. Bueno, sí, generalmente el proceso metodológico es ese, ¿no? Y de seguro ha de ser considerado como un proceso en el cual se le dan respuesta a distintas inquietudes o a una problemática, y de eso es que se trata. Esa es la esencia de la investigación, uno de los elementos y uno de los pilares fundamentales de la investigación. Escuchamos ahora al profesor Oliveros, y con el profesor Oliveros este, con el profesor Oliveros cerramos esta participación. Profesor Oliveros. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctor Xavier. ¿Me escuchas? Sí, algo bajo, pero sí le escucho. Adelante. Bueno, perfecto. Pues considero que la investigación tiene que ver con el proceso de construcción de conocimiento a partir de unos insumos con los que se cuenta, o que si no se cuenta con esos insumos, pues hay que buscarlos. Pero tiene que ver con la construcción de conocimiento. Efectivamente, profesor. Bueno, y para tratar
interrelacionar cada uno de los conceptos que ustedes han venido dando, el proceso de investigación se relaciona con la búsqueda y obtención del conocimiento. Fíjense, la diferencia principal que existe entre, sí, recopila, analiza, y le da un tratamiento, sí, pero la investigación principalmente se basa es en el conocimiento, ¿ok? Prácticamente la investigación se centra en eso y el conocimiento ha de ser la alternativa de solución ante las distintas problemáticas. Entendemos que entendemos que la investigación busca resolver problemas, problemas teóricos y problemas prácticos. Y se le puede dar respuesta teórica o se le puede dar respuesta práctica. También hay que recordar que en el doctorado en educación las respuestas deben ser netamente teóricas. Deben ser, bueno, netamente no, pero las respuestas deben ser teóricas, ¿ok? Concluye la investigación doctoral cuando se le da respuesta teórica a un problema, bien sea, el problema puede empezar por una situación práctica o por una cuestión teórica, ¿bien? Pero el procedimiento que busca de alguna manera obtener conocimientos, conocimientos, es a eso se le llama investigación. Y nosotros podemos obtener conocimientos de manera formal e informal. Un segundo, por favor. Bien, les decía que nosotros podemos obtener conocimientos o hacer investigación de manera formal e informal. ¿Por qué podemos hacer investigación de manera informal? Sí, lo hacen las personas, el señor del campo, que tomó en cuenta el inicio del año y aplica su planteamiento, el planteamiento cultural, el acervo cultural, que para nada tiene que ver con las instituciones formales y oficiales desde el punto de vista académico, y empezó a anotar las pintas. Acá le llaman cabañuelas. Se perdió la conexión. Ahí Sí, sí. me están escuchando, ahí sí me No, escuchan, ¿verdad? no, Ahí hasta me ahora, escuchan. doctor. Profe, Ahora apague sí, la ahora cámara. sí, teacher. Apague la cámara. Sí, señor, ahora sí. Ok, No, ok, ok, nos ok. decía sobre el que aplica el planteamiento cultural, sí, ahí, hasta ahí por lo menos yo escuché. Sí, sí, las pintas y las cabañuelas. Entonces, eso es un sistema de referencia, por ejemplo, el señor del campo, que, este, vamos a ver, voy a intentar otra vez con la cámara prendida, si no, apago la cámara. Entonces, el señor del campo utiliza ese sistema de referencia para hacer su investigación. De seguro no es formal porque no ha sido publicado, no utiliza un precepto teórico oficial, no tiene una formalidad, no tiene los argumentos dentro de la comunidad académica y científica. Por eso se le denomina una investigación informal. Pero de seguro obtiene un conocimiento y probablemente ese conocimiento le va a ayudar a responder a algunas necesidades o una problemática durante todo el año. Bien, este, pero hay otras investigaciones, ya le doy el derecho de palabra, profesor Jean-Paul, pero hay otras investigaciones oficiales que ya no se hace de manera improvisada, ya no se basa en ese tipo de conocimientos o los resultados de la investigación no se difunden, ni se sistematizan, ni se tienen que publicar, sino que se comentan y se dialogan. Y en la investigación oficial sí sucede eso. Debo planificar detalladamente cómo aplicar los instrumentos, cómo generar el proceso de intervención,
cómo promover los resultados y las situaciones que aparecen allí, cómo adaptar absolutamente todo el procedimiento para alcanzar los resultados, o al menos para conocer la verdad en torno a ese objeto de estudio. Entonces, esa es la diferencia. Los conocimientos que se pueden obtener, bueno, pueden ser académicos, ¿verdad? Y dentro de eso los filosóficos y también los científicos. Y hay que hacer la diferencia, porque nosotros podemos, lo decía en varias oportunidades en redacción de textos académicos, que nosotros podemos hacer una tesis doctoral a partir de la obtención de un conocimiento filosófico, nociológico, no necesariamente científico o epistemológico. Entonces, obligatoriamente no tenemos que hacer una investigación científica para obtener el grado de doctor en educación. Bien, que debemos cumplir con la rigurosidad de un método, que debemos aplicar unos instrumentos, que esos instrumentos deben tener el consenso y deben estar certificados al menos por investigadores expertos. Eso es otra cosa. Pero en realidad, lo que nosotros debemos entender es que esa es la diferencia y que el propósito fundamental de cualquier proceso de investigación es el conocimiento. Hay mucha información, nosotros compartimos a diario con muchos contenidos, con mucha información, pero no se transforman en conocimientos en la misma medida en que no nos concentramos en él, en el conocimiento, en tramitar la información, en transformarla de simple información a conocimiento. Y bueno, menos cuando lo hacemos a través de una teoría. Profesor Jean-Paul, adelante. Profe, gracias. Ya que usted habla de la jerarquía del conocimiento, al iniciar la clase yo vi ahí que solo habló del enfoque cuantitativo. O sea, los otros no en cuanto al doctorado no se va a tener en cuenta el cualitativo y el mixto. Cuantitativo. ¿Por qué usted cree que yo estoy hablando solo de lo cuantitativo? Cuando mostró la gráfica solo vi ahí cuantitativo, no vi las otras opciones. Vamos a ver. Los recuadros al inicio. ¿Esta? No, en la clase pasada antes del receso, iniciando. No, claro que no. Ya entiendo. Es en la planificación, no, sí, los cualitativos. Pero bueno, parte de la investigación y parte de las cosas que yo quiero enseñarles a ustedes es que empecemos a cuestionar, ¿no? Empecemos a cuestionar y a buscar las causas fundamentales de todo. Empecemos a buscar las causas fundamentales de todo. Sería interesante que en competencias investigativas y en el doctorado en educación ustedes no clasificaran al proceso de investigación solo en cualitativo, cuantitativo y mixto, que a veces, bueno, yo tengo mis objeciones al respecto, porque o sea, ¿para qué clasificar a la investigación en primeras instancias por la condición del dato y el procesamiento que se le da al dato? No entiendo, de verdad nunca lo he entendido y a estas alturas, bueno, sí lo he entendido, ¿por qué? Pero no le encuentro, o sea, nosotros que nos convirtamos en investigadores expertos, que desarrollemos unas competencias elevadas de investigación, que entendamos a profundidad qué es investigación, de qué se trata la investigación, y lo vamos a ver de ahora en adelante, pues resulta algo bofo, algo vacío por dentro, clasificar a la investigación en primeras instancias si es cualitativa y cuantitativa. Eso no debe ser. Se clasifica la investigación bajo este sistema de referencia cuando ya llegamos a los instrumentos, cuando ya pasamos paradigma de la investigación y sobre todo eso que le llaman enfoque, ¿no? Porque el enfoque asegura otra cosa diferente. Enfoque le llaman enfoque y los enfoques o los paradigmas de la investigación apuntan a cosas más profundas, o sea, no tan superficiales como simple y sencillamente los datos. A ver,
recojo datos cualitativos o cuantitativos y por eso voy a definir a la investigación en sí. No, eso resulta superfluo y resulta poco serio para el doctorado en educación. Ya de ahora en adelante nosotros debemos asumir otras posturas y parte de eso pues lo vamos a ver aquí en las clases. ¿Ok? Bueno, y no lo digo yo nada más, sino lo dicen muchos autores, entre tantos, Garfinkel, Harold Garfinkel, el representante de la etnometodología, en las primeras páginas, creo que en la segunda página de su libro, dice que el resultado de esa investigación, muchos lo clasifican, por ejemplo, que en paz descanse y con el respeto que amerita, pero también la academia amerita un respeto. En Miguel Martínez Migueles clasifica la etnometodología como un método de investigación dentro de lo cualitativo. Así lo dice. Pero es que Harold Garfinkel, que es el autor primario del método, el autor original del método, dice que sus investigaciones y el método que se va a analizar, algo así, es parafraseado, es algo así, dice que resulta de el compendio estadístico, del análisis estadístico que se ha hecho, que sus investigaciones parten de los análisis estadísticos que se han hecho en muchas investigaciones de tipo psiquiátrico, psicológico, sociológico. Profe, Bueno, yo tenía entendido, pues, pero sí, los conocimientos hay que renegociarlo. De acuerdo con Fernando Sampieri, el enfoque condicionaba al paradigma y al método que se iba a utilizar. Pero si hay que renegociar eso, no hay problema. sí, de eso se trata el doctorado. El concepto de filosofía que ha dado Johann Hessen es, bueno, a mí no me gusta cómo inicia ese concepto, dice ciencia o madre de las ciencias. Yo le cambiaría por el ámbito disciplinar de mayor envergadura. Así le pondría yo. Y dice que busca, sí, Garfinkel, así mismo, que busca causas primeras y fines últimos. Y nosotros casi nos vamos a convertir en filósofos, es decir, que debemos buscar causas primeras y fines últimos. No nos debemos dejar convencer por lo primero. Hay un autor, y a propósito de eso, los incentivo a que ustedes busquen ese video, José Padrón Guillén. En el 2018 publica un video en YouTube. Se llama La teoría de la investigación. Y ustedes no me lo van a creer. Bueno, no me acuerdo, porque no me acuerdo, ya fue hace un tiempo. No, mentiras, no lo menciona. Pero él critica en sobremanera a los manuales de metodología, porque lo que dicen, o de manera parafraseada, lo que él dice es que compila, pero distorsiona la información. Nosotros ya no podemos ir a Sampieri para fundamentar la naturaleza de nuestra investigación, como les estoy diciendo. Eso quedaría bofo, eso quedaría insuficiente para una tesis doctoral. Ya tenemos que buscar las fuentes primarias. No es que por facilidad de las cosas, no, es que me voy a la metodología, entonces un manual de investigación para explicar los métodos, no, ya tengo que irme directamente al creador del método. ¿Quién es el creador del método tal? Bueno, tengo que buscar el creador de ese método y leer su obra original. La mayoría de los autores o de los creadores de los métodos es porque ha hecho varias, varias investigaciones con eso que él llamaba posible método de investigación, hasta que se lograron obtener resultados significativos en los distintos ámbitos disciplinares y se consideró un método por las fases que lo constituyen. Y eso es otra cosa. Los autores originales en cada método definen sus fases. Un ejemplo claro, el de la hermenéutica. La hermenéutica es un método de investigación y uno de los representantes contemporáneos, que sería la hermenéutica contemporánea, es la de Gadamer, Hans-Georg Gadamer, un filósofo alemán contemporáneo. Y él define 3 fases en esa investigación. Y hay que leer el libro original para uno entender de qué se trata ese método. Como también pasa
con Strauss y Corbin en la teoría fundamentada. Tiene sus 3 fases y hay que entenderlo, pero para eso hay que leer el autor original. Si me dejo llevar por el manual, por los manuales de investigación, no por el manual UPEL, porque el manual UPEL es otra cosa, ¿no? Es cómo producir textos académicos. Yo hablo de manuales de investigación como, a ver, María Paz Sandín, como Miguel Martínez Migueles, como manuales de investigación como el de Hernández, Fernández y Batista, que es el que acaba de citar el profesor Jean Paul. Entonces, si yo me dejo llevar por ello, pues termino haciendo una investigación fenomenológica y esa investigación fenomenológica aplico instrumentos de recolección de información en un contexto determinado y pervierto completamente el método. Entonces, eso sí, creo que lo recuerdo, y trata de decir que se generan perversiones de los métodos cuando nosotros utilizamos un manual de investigación. La clasificación convencional y tradicional, el mismo José Padrón Guillén dice que es un sistema, sobre todo en el artículo de paradigmas de la Universidad Simón Rodríguez, o Simón Rodríguez de Caracas, él critica suficientemente eso. No podemos hablar de enfoques y de paradigmas porque ¿qué es un enfoque? Entonces él empieza a conceptualizar qué es un enfoque. Yo no estoy muy de acuerdo con el concepto que incluso él le da al enfoque, porque hay cierta similitud esencial entre el enfoque, el paradigma y la corriente. Hay cierta similitud esencial, pero él hace una diferencia y es algo más profundo que el dato. ¿Qué dato es? ¿Cualitativo o cuantitativo? No es. Como les digo, Harold Garfinkel, al inicio de su obra, dice que ha sido producto o se basa en las múltiples, en los múltiples resultados estadísticos de otras investigaciones, de investigaciones de ese tipo, de ese talante. Entonces, y bueno, este, a pesar de que es, así lo titula, no me acuerdo, ¿no? Strauss y Corbin, teoría fundamentada de la investigación cualitativa, creo que se llama así, pero a pesar de que lo menciona y le da ese nombre, Strauss y Corbin, investigación cualitativa, fíjense, el análisis de los datos es estadístico. Con el simple hecho de utilizar, Atlas-TIC, eso es un proceso estadístico que se mide por redes semánticas, por probabilidad, por niveles de convergencia, por variabilidad, dispersión, por todas esas cosas. Y el análisis termina siendo casi que métrico. Entonces, ahí hay cosas por cuestionar de clasificar la investigación por el dato nada más, o empezar a clasificar la investigación por el dato es un gran error en las competencias investigativas. La naturaleza de la investigación es profunda. Tengo que entender la teoría de la investigación y sobre todo la teoría del conocimiento. Esas dos cosas las debo entender a cabalidad. Teoría de la investigación y teoría del conocimiento. Si yo entiendo esas dos cosas, con facilidad puedo organizar toda la intención investigativa. Y uno de los aspectos importantes que debemos desarrollar o una de las competencias que debemos desarrollar, perdón, es lo conceptual. Lo conceptual que forma parte de la base. Al principio o al final no hay problema, pero debemos desarrollar esa dimensión dentro de las competencias investigativas. Importantísimo de todo esto, que entender que el concepto de conocimiento, cuando yo entiendo el concepto de conocimiento, cuando yo entiendo esto, el concepto de conocimiento, inmediatamente ya puedo tener una noción, una aproximación de qué hacer, ¿no? De qué hacer. Y creo que el profesor llamaba los niveles de investigación, no sé si lo confundía, y a esto sí se le llaman niveles de investigación, dependiendo del nivel de conocimiento que voy a generar, el nivel o el alcance del conocimiento que voy a generar. Es decir, cuando yo tengo un conocimiento, ¿qué beneficios obtengo de eso?
tiene un nivel. Hay un nivel del beneficio descriptivo. Yo hago una investigación solo para describir o solo para comprender. Aunque la comprensión es homóloga de la descripción, a pesar de todo es más compleja, porque se trata no solo de cosas tangibles, sino que se trata de cosas que son, que no son tangibles, intangibles, que son inmanentes, que los sentidos no lo pueden tocar en su totalidad y que necesito del discurso de la persona para complementarlo, para saber. Se fue el sonido, profe. ¿Se fue el sonido? Sin No sonido, creo. sí, señor. Sí, un momento. Ah, bueno, y lo mismo con el interpretar y el explicar. Son homólogas, ¿verdad? Son homólogas, pero igual, son homólogas, pero igual, este, la descripción, explicación, comprensión, interpretación, la interpretación sobre todo es más compleja, porque ya llegar a la configuración de la verdad misma sin necesidad de haberla visto, como por ejemplo llegar a un concepto de aprendizaje. El aprendizaje se puede interpretar, pero no se puede explicar, ¿ve? No se puede explicar. Es más, la, la neurociencia, o las neurociencias han intentado explicarlo, pero no han podido, a duras penas están en el centro de los dos, de estas dos fases o de estos dos niveles. Pero hasta el momento se cree que las seis fases de la memoria y las seis fases del tratamiento de la información para que prolongue durante un periodo determinado o para que se prolongue durante un periodo determinado, bien sea a corto plazo o a largo plazo, y con el que se puede relacionar también el aprendizaje, este, se supone que se da una relación entre la zona talámica, la circunvolución del cíngulo, o mejor dicho, el lóbulo límbico y parte del lóbulo central. Pero no se ha logrado determinar, por ejemplo, como sucede con la, con el páncreas, que la medicina dice, no, la insulina se segrega por el páncreas, específicamente, y se le llama insulina porque se expulsa de las células beta insulares que se encuentran en la sección colinérgica del páncreas. Y ya se determinó que ahí es donde emerge la insulina, pero el aprendizaje todavía no, como la mente, pues, como la mente humana. Son dos cosas que no se pueden tocar y por lo tanto no se pueden llegar a explicar al 100%, sino que a duras penas se logran describir por electroencefalograma y se han llegado a interpretar. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, nosotros entendemos si nosotros entendemos esto, que ya les voy a profundizar y lo vamos a ir y venir durante un periodo de tiempo determinado con las diapositivas. Si entendemos esto, podemos entender de qué se trata la fundamentación de los métodos de investigación. Profesor Tomás, adelante. Profe, buenas noches y compañeros. Tengo una preguntita y espero que no esté fuera del contexto. Lo que pasa es que yo hice una maestría y en mi tesis, mi tutora al final me dice que si aspiro a un doctorado, yo puedo hacer una comparación con otro país porque mi tesis fue de cómo afectó el conflicto armado y qué pasó después del proceso de paz en un municipio del Meta, aquí en Colombia. Entonces quería preguntarle qué me puede decir sobre eso. ¿Podría yo hacer una comparación de mi tesis con otro lugar del mundo, especialmente que estamos como en tantas guerras? Bueno, de poder se puede, claro que sí. El que le diga a usted que no se puede, a ver, el que le diga que no se puede, este,
es porque o no conoce mucho de cómo hacerlo, o se da cuenta de que es algo complejo y que no es tan sencillo, pero de poder se puede. O no le pudiera orientar al 100%. Entonces, de poder, sí, se puede. Se puede investigar eso, se puede investigar lo que usted quiera, se puede investigar. Lo único es que debe tener el nivel de teorización. Y para alcanzar, sí, claro, una sola. Hasta ahora estamos empezando. Hasta ahora estamos empezando. Hasta ahora estoy mostrando la primera. Imagínense todo lo que nos queda y ya llevamos, ¿qué? Media hora hablando y en una sola diapositiva. Imagínense ustedes. Bueno, sí, efectivamente, se puede investigar y se puede hacer, pero se tiene que hacer obligatoriamente, se tiene que hacer teoría. Ahora, esas son investigaciones que tienden a ser fenomenológicas o hermenéuticas. Son racionales puras. Cuando hablamos de racional pura es que no estamos, a ver, ¿qué les digo? No estamos aplicando instrumentos en un campo determinado, porque usted ya lo hizo, ¿ok? Ya lo hizo. Ahora, lo que se tiene que hacer es comparar una teoría o todas las teorías del conflicto e incluso las teorías del conflicto de Galton, ¿ok? La teoría del conflicto de Galton o la teoría de la paz de Galton, mejor dicho. Aunque la teoría de la paz también expone teorías del conflicto o del caos. Y en relación con esto, pues lo que usted tiene que hacer es comparar teorías y generar una teoría al analizar todas las teorías existentes. A ver, Albert Einstein, Albert Einstein lo que hizo fue eso. Albert Einstein no aplicó ningún instrumento de investigación de campo como lo hacemos nosotros en nuestras instituciones, que le preguntamos al docente, ¿cuántas veces da usted clase acerca de Cátedra de la Paz? ¿Qué le enseña a usted a los niños en relación con el conflicto? ¿Qué estrategias metodológicas? No, 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 él no hizo eso. Él no le preguntó no, y ni siquiera a Newton porque era anacrónico, ¿no? ¿Qué piensa usted de la gravedad? No. Él lo que hizo fue analizar paso a paso, de manera milimétrica, las teorías que planteaba Newton y fue sacando y fue descartando, ¿verdad? Las posibilidades de ser, de acuerdo con otras teorías existentes igual de originales, con un peso sustancial que contradecían las teorías tradicionales de Isaac Newton. Entonces, ese es el reto. El reto es que debe conocer o debe preguntarle a alguien que sepa manejar al 100% estas investigaciones racionales y que las pueda comparar con todas las teorías del mundo, porque usted lo ha dicho, no solo en Latinoamérica existe una teoría del conflicto. En Latinoamérica existe una y la ha estudiado Galton, pero en el Medio Oriente también existen grupos subversivos, existen caos. En Europa también existe lo mismo. En Estados Unidos ni se diga, y ni se diga, bueno, o en Norteamérica y ni se diga en todas las regiones del mundo hay. Y hay teorías en relación con eso. Y hay teorías en relación con eso. Pero este sería un análisis racional de las teorías existentes que empiezan por la suya. Y otra cosa, para que usted parte de una investigación o usted quiera contrastar su investigación con las otras existentes o llegue a ese nivel, su investigación debe ser una teoría o al menos debe alcanzar este nivel, el de la interpretación, porque si no, entonces no tendría sentido, ¿ok? Se crea una teoría o propone una teoría o analiza las teorías a la luz de la suya y de la realidad que usted ha logrado conocer en la maestría. ¿Bien? Profesor, Listo, profe, muchas gracias. a la orden, a la orden. Profesor Oliveros, adelante. Gracias, doctor Javier. Bueno, era para, pues digamos, para hacer una contribución respecto a lo que tiene que ver con la metodología. Su merced nos estaba diciendo que en Colombia decimos su merced, pero respecto de, digamos, de el encasillamiento que hay entre cualitativo y cuantitativo. Entonces, analizando, digamos, el concepto de
anarquismo epistemológico de Feyerabend, pues entonces él nos plantea, digamos, una visión diferente respecto a lo que tiene que ver con casarse con un método determinado o encasillar la investigación en un método determinado. Claro, a ver, eso es diferente, porque Feyerabend, a diferencia de otros autores, no cree que nosotros podamos hacer una investigación pura adecuada al método. Lo exige en su libro el Strauss y Corbin. Strauss y Corbin exige que ellos dan algunas orientaciones metodológicas, pero es el investigador el que debe ser creativo. Y cuando habla de que debe ser creativo, simple y sencillamente lo que está diciendo es que adapte lo que él ha propuesto allí. Y cuando eso surge, pues les estaba comentando, ya el hecho de que nosotros vamos a introducir el Atlas T en una investigación de lo que se llamaba tradicionalmente como cualitativo, nos obliga a pensar de que estamos utilizando otras técnicas. Y es que Strauss y Corbin lo hablan y dicen que se valora la coincidencia semántica. Y la coincidencia semántica se puede medir. O sea, cuando una cosa se relaciona con otra y cuando coinciden, eso se puede medir. No es que no se pueda medir, eso sí se puede medir. Entonces, fíjense, ya el dato, que si es cualitativo o si es cuantitativo, o el análisis, si es cualitativo o es cuantitativo, al fin de cuentas, cuando ellos hablan de eso, pues termina siendo un complemento. Y el pluralismo metodológico de Feyerabend no es otra cosa sino el incentivo para que cada uno de nosotros construyamos un nuevo método. Pero ustedes saben la implicación que, que eso requiere. O sea, que usted logre combinar un instrumento etnográfico con uno hermenéutico. Ustedes saben lo que eso significa, la responsabilidad que eso tiene. Por eso es que en la mayoría de los casos, y siendo muy sinceros con ustedes, pocos adaptamos los métodos de investigación para nuestras necesidades. Mi investigación es más o menos lo que dice Feyerabend. Yo tengo una investigación netamente racionalista donde se aborda lo teórico porque tomo en cuenta fundamentos teóricos y necesitaba también las vivencias en un contexto determinado. Entonces, combino las posibilidades de los métodos sin necesidad de decir una investigación mixta, que a propósito de eso, pues no estoy muy de acuerdo con eso, no estoy muy de acuerdo. Mixta o multimétodo o, bueno, no me acuerdo del otro nombre, ¿sí? Mixta, multimétodo, bueno, ahorita me acuerdo, pero no estoy de acuerdo con eso porque las necesidades de mi objeto de estudio implicaban tener la aplicación o exigía más fases o adaptación en alguna fase de un método. Y por eso es que yo digo, bueno, este método lo estoy utilizando de esta manera de acuerdo con las necesidades. Bien, pero no, o sea, el investigador es creativo. Para hacer eso, para adaptar un método, se requiere de un conocimiento profundo de lo que es la naturaleza de la investigación y también del método de investigación. ¿Ok? Y, a ver, Feyerabend, a ciencia cierta, no estaba hablando de lo cualitativo y de lo cuantitativo, porque si nosotros nos ponemos a pensar y a leer los libros de Feyerabend, él ni siquiera hace esa distinción. Fíjese, he leído como 6 o 7 veces el libro de Johann Hessen, el de Teoría del Conocimiento, y en ningún momento he visto que Johann Hessen diferencie lo cualitativo de lo cuantitativo. ¿Quién es Johann Hessen? Bueno, él hizo un análisis racional de las teorías del conocimiento existente. ¿Y quién fue el que la creó? Hizo como una línea del tiempo de cómo surgieron las teorías del conocimiento y eso cómo ayuda a alcanzar los objetivos de una investigación. ¿Ok? Ayuda a alcanzar los objetivos de una investigación. Entonces, en ningún momento dice, no, que las investigaciones cualitativas son así, las investigaciones cuantitativas son así. No, no aparece ahí. Y Feyerabend ni siquiera hace esa distinción porque
Para ellos esa distinción no existe. En realidad, no sé quién fue el primero que empezó a hablar de eso, de lo cualitativo, a clasificar la investigación en cualitativo y cuantitativo, pero si no me equivoco, de acuerdo con lo que he leído de José Padrón, se da en los manuales de investigación, los que han pervertido la naturaleza de los métodos de investigación. Profesor Mauricio, puede intervenir y con su intervención seguimos avanzando en la clase. Profesor Mauricio. Gracias. Es importante analizar que Fer ya, en el contexto nuestro, nosotros somos investigadores sociales. Y entonces, recordemos que, como acabo de mencionar, nosotros trabajamos sobre unas circunstancias que son, están relacionadas con nuestro contexto inmediato. Entonces, las variables nuestras son obviamente muy diferentes unas de otras, ¿no? Y entonces la metodología, la forma, todo es totalmente diametralmente diferente. Habrá unas cosas que sí se compaguen, pero otras no. Entonces, lo interesante aquí es el hecho de que, teniendo en cuenta lo de FNRA, es de que nosotros tenemos que utilizar, o sea, saber con base en la pregunta de investigación, saber qué metodología vamos a utilizar para poder tener más o menos establecido un resultado a obtener. Recordemos que esto está sujeto a unas variables que son únicas, que se nos presentan en este momento. Obviamente nuestra tesis, nuestra investigación es base para otra serie de procesos, pero nuestra investigación dentro de 4 o 5 años ya va a ser obsoleta porque ya ha cambiado totalmente la metodología, ¿sí? Porque ha cambiado totalmente el contexto. Por ejemplo, acá en el Catatumbo, cuando usted habla de investigación de la violencia, en este momento todos los trabajos que habían se fueron al piso, porque obviamente cambió un elemento de generador de violencia por el cual se empoderó, ¿no? Entonces, mire cómo esto es una cosa, pues, fascinante en sí, pero también es una herramienta que nos abre cualquier cantidad de oportunidades de investigación o cualquier cantidad de ramas para poder nosotros sacar como un resultado, ¿no? Lo digo con el fin de motivar, ¿no? Bueno, no con el fin de decir que no, que lo nuestro va a ser un poquito, no, eso es una investigación es grande, lo que uno dice, pero que eso tiene muchas aristas. Muchas gracias, muy amable. Gracias a usted, profesor Mauricio, porque deja varias reflexiones. Primero, en ningún momento va a ser una investigación pequeña ni nada. Va a ser una investigación y se va a obtener un conocimiento. Profesor, ¿cuál es la investigación más brava de todas? No, la investigación más brava es la que se concluye. Indiferentemente del nivel de abstracción, el alcance de la teoría, porque no, cada investigación tiene su relevancia. Y lo ha dicho el profesor Mauricio. Hablar de la violencia, hablar del conflicto, hablar de la paz, es como hablar del aprendizaje. Se ha tratado de estandarizar. Sí, se creó la ley o decreto de paz en el 2015. Sí, pero eso ha servido para las necesidades de contextos específicos. Bueno, eso es un problema. Ese es un problema. La intención es que sepamos que hay objetos de estudio que se pueden generalizar, que son homogéneos. Hay otros que no, hay otros que cambian en el tiempo y que exigen un método diferente. Como, a ver, abordar el aprendizaje como se abordaba hace 30, 40, 50 años, ahorita es un absurdo. Primero porque el aprendizaje no se puede medir. Eso es como el psiquiatra o el psicólogo que mide la violencia. Eso no se puede medir. Las cosas no se pueden medir. La violencia no se puede medir. Y la, la agresividad, pues,
o se puede medir de cierta manera, pero no en su totalidad, porque, a ver, hay cosas subjetivas que por más que nosotros utilicemos un procedimiento estandarizado de la gerencia, que pasemos de la gerencia a la educación, muchas cosas, pues no va a terminar no vamos a terminar de entender a ese objeto de estudio, como podemos entender un vaso. O sea, no vamos a entender al ser humano como entendemos a un vaso, a un pocillo, a una taza, que sabemos sus dimensiones y con eso ya es suficiente. ¿Ok? Somos más complejos que eso, lo dijo Edgar Morin. Y por eso es que se necesita de procedimientos diferentes. No, lo dice Edgar Morin, que lleguemos a un conocimiento completo, eso es imposible. Por eso es que por eso es que surge la innovación, porque el ser humano no es estático. El mismo de ahora no era el de hace tantos años, cambió, varió. Y por eso hay innovación, porque todo está en movimiento. Por eso es que se cambian. Bueno, de eso es que se trata el libro de las estructuras de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, ¿ok? De Thomas Kuhn. Y es así, surgen métodos nuevos adecuados a las necesidades. Por eso también cabe la posibilidad de reflexión, de que evitar a toda costa dejarnos intimidar por la máxima, aquella máxima de los jurados. Cuando es una máxima, es un aforismo, ¿no? Una sentencia que define de manera contundente algo y que pocas veces se equivoca. Pero ese aforismo o utilizan un aforismo coloquial, cotidiano, improvisado, que dice, no, ese tema está trillado, ese tema está trillado. Y si hablamos de estas cuestiones que son subjetivas, que son contextuales, que son históricas y por lo tanto, bueno, no todas las cosas históricas son temporales, pero sí, en este caso sí, por tratarse de fenómenos sociales, por ser o centrarnos en la investigación social, pues todo lo que se había construido con anterioridad puede que varíe. Por la cultura, hasta por el clima, imagínense, por la ubicación geográfica, por la influencia política y demás. Los sistemas de clasificación de la naturaleza de la investigación están más relacionados con lo que dice la profesora Laura Sofía Valderrama Vizcano ahí en el grupo, en el chat de la reunión. Por ahí va más la cuestión. Por ahí va más el procedimiento, el proceso de comprensión. Por ahí es donde nosotros debemos prestarle atención a todo, absolutamente todo. Ese es un paradigma positivista, una corriente positivista. El positivismo sí es un fundamento de la naturaleza de la investigación. Hay investigaciones positivistas, pero entendemos cuál es la naturaleza del positivismo, de dónde proviene el positivismo, cómo se produce el conocimiento en el positivismo. Hay otras posibilidades de hacer investigación diferente a la del positivismo. Depende de qué, bueno, de cómo veo el mundo, de cómo veo el objeto de estudio. Porque aunque la investigación es del aprendizaje, hacer a partir de la medición, sean convencionales, no quiere decir que no pueda existir más adelante la tendencia de que sea necesario medir algunas cuestiones para entender al aprendizaje del estudiante. Lo hizo Vargas Llosa. Vargas Llosa en la publicación de su artículo científico asegura que las escuelas no pueden dejar de ser conductistas y empieza a decir, imagínense que el niño tome las decisiones de lo que quiere aprender y de lo que quiere ser a futuro. Y hay cosas que están en el adulto que el niño no las tiene, que el niño no las tiene. Y es la cultura occidental. Y eso lo hizo Vargas Llosa. Vargas Llosa revivió una teoría educativa que estaba muerta, que es el conductismo. Y dice, tiene su aplicabilidad. No estoy diciendo con esto que bueno, así dijo Vargas Llosa, o trató de decir, no estoy diciendo con esto que debemos entender al aprendizaje como conductismo, no, sino que esa tendencia genera
tiene congruencia con el proceso de educación actual y con los procesos de educación latinoamericana, con la masificación de la educación. Profesor Pedro, adelante. Buenas noches. Cuando decimos que vamos a producir es una teoría, pues no podemos caer en esa crítica que nos hacen de quedarnos simplemente en un discurso, lo que decía el compañero del Catatumbo, un discurso, una retórica sobre la paz, pero a la hora de aplicar, pues como que no vemos los resultados. Bueno, eso es por su perspectiva y por su visión de mundo. Su visión de mundo o es vivencialista o es empirista. Y cuando yo hablo de empirismo, no estoy hablando de una persona que no planifica sus clases, porque los empiristas son las personas más estrictas que hay en el mundo, las más organizadas. Bueno, los que inventaron todos los que inventaron ¿cómo es que se llama eso? Todos los que inventaron la vacuna del COVID-19, todos, absolutamente todos los que inventaron todos los que inventaron esa vacuna son empiristas. Todos, absolutamente todos. Todos son empiristas. Los que desarrollan los experimentos, los que desarrollan los experimentos son empiristas. Es decir, el fundamento del método de experimento, la naturaleza de la investigación, el que explica cómo se produce el conocimiento a través de un experimento es empirista. Es una teoría del conocimiento. Y, hay quienes pensamos que una investigación donde no se genere un proceso de aplicación no es una investigación. Ajá, ajá, eso. Profesora Laura Sofía dice, aplican el método científico, muy bien, pero, y puedo preguntar, a ver, profesor Pedro Antonio, ¿usted cree que si usted no aplica el método científico, usted se puede graduar de doctor? Entiendo hasta ahora que es lo que se nos pide, ¿no? Una teoría, un Ajá, conocimiento pero científico. esa es la referencia que usted tiene al respecto. Sí me Ok. puedo graduar de doctor sin aplicar el método científico. Y es que el método científico no es el único que existe para hallar la verdad. Yo puedo entender a la verdad desde otro método, que no sea el científico, porque no solo hay verdades científicas. Por ejemplo, Dios es una verdad y no es científica. Y aparece en la Biblia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y es una verdad. Y no es, y no es, y no es científico. Y no es científico. Hay cosas que no se pueden comprobar, corroborar, validar, someter a juicio, que son principios en el método científico. No es que queden en teoría, sino que no se pueden explicar, sino que se pueden interpretar, ¿ve? O sea, no hay manera de validar el amor. Imagínense cuántos problemas no nos ahorraríamos si nosotros pudiéramos validar el amor de una persona. ¿Cuántas
traiciones, suicidios no se hubiesen podido evitar, cuántas catástrofes sociales no se pudieran evitar si uno pudiera validar el amor de una persona. Profe, dejaríamos sin trabajo a Paquita la del barrio. Bueno, eso es así. Y el amor es un tema, y el amor es un tema, el amor es un tema de investigación. El amor es un tema de investigación. Conozco un profesor que su tema de maestría, el profesor es medio filósofo y la cuestión, el tema de la maestría era pedagogía del amor. Era un tema de maestría, pero era casi doctoral. Lo único que le hizo falta fue transformar las reflexiones finales en teoría y listo. Pero era pedagogía del amor desde la perspectiva de Paulo Freire. ¿Y cómo mido el valor del amor? Hay Profe, métodos. Ajá. hay un libro de Malva Tahan, es un libro hindú que habla, se titula El hombre que calculaba, y en ese libro se explicita cómo ese matemático medía la belleza, medía los sentimientos, o sea, esas cosas abstractas, según él, por fórmulas matemáticas podía deducirlas. Bueno, por eso les digo, no es que no se pueda hacer, pero hay cosas a ver, Pero, qué ah, pena. Pero cuando yo también estuve indagando ese libro y matemáticamente uno lo puede, dependiendo las escalas, pero eso, como decía usted, profe, ya depende del investigador. ¿Qué escala le doy yo para poder evaluar o poder medir el amor o los sentimientos? Por ejemplo, nosotros tuvimos en la maestría lo que eran los factores psicosociales para el aprendizaje, que no, y nos decía el profe que nos estaba validando la tesis, nos decía, hay que ponerle un valor para poder ser medible, porque ¿cómo vamos a medir la parte socioemocional de un estudiante que afecte el aprendizaje? Debe tener un valor numérico para poder yo medirlo y hacer la minería de datos. Entonces, ahí eso depende de cómo se oriente el investigador, ¿no? Pues estoy errada. sí, claro, pero eso es Pero inexacto, a o sea, veces, exacto, eso nos decía, por eso nos tocó varias veces cambiar la tesis de maestría, porque hay situaciones que no son medibles. Así usted, como investigador, lo quiera medir, no son medibles. sí, efectivamente, o sea, hay cosas que no tienen, no se pueden validar, no se pueden comprobar, y la ciencia se encarga de eso, la ciencia se encarga de eso. O sea, hay cosas que, como, como les estoy diciendo, imagínense que nosotros pudiéramos medir, em, a ver, como la cantidad de glucosa que hay en sangre, ¿no? A la gente le inyectan dosis de insulina sintética o de esa hormona sintética y recoge la glucosa y la lleva hasta los lugares propicios. Pero imagínense que se pudiera medir la violencia y la rabia y también se pudiera controlar a través de una inyección, ¿no? Pudiera hacer lo mismo, igual que el amor, igual que cualquier cosa como esa. Bueno, lo cierto es que hay cosas que son inexactas y también para comodidad y para practicidad, o perdón, para comodidad o por comodidad, mejor dicho, sería la construcción ideal, por comodidad.
y por rapidez y por practicidad, pues se estandarizan en esos valores, pero son cosas que se tienen que interpretar. La violencia y muchas de las cosas que decía el profesor Jean Paul, porque dependen dependen de lo personal, de lo individual, de lo subjetivo. Y muchos de ustedes piensan que, como lo dice allí, como se dice en el chat, piensan que nos fuimos del tema. Piensan eso, que nos fuimos del tema, que nos perdimos del tema, y resulta que no, que estamos en el tema, estamos en competencias investigativas, estamos centrados en en la capacidad de discernir entre de lo que se trata la investigación. La principal competencia investigativa es esa, es entender a la investigación, las posibilidades de investigación, porque estamos centrados y estamos cerrados en que solo podemos concluir una investigación si aplicamos, porque lo demás no tiene sentido. O sea, imagínense ustedes hacer una investigación donde solo lo que hace es criticar una teoría y usted llega a unas conclusiones. Imagínense hacer toda una investigación doctoral para llegar a decir que todos los sistemas educativos latinoamericanos no pueden formar al hombre de manera holística y mucho menos de manera total y plena, a duras penas de manera integral, y ni siquiera lo logra hacer a cabalidad. ¿Para qué hacer una tesis doctoral donde usted llegue a esas conclusiones? Bueno, ustedes se imaginan que llegue alguien y de los sistemas educativos oficiales y tenga un sistema educativo diferente al que les he comentado, que pueda refutar esa teoría. Y uno construye una teoría para tratar de que dure lo más que pueda. Y sacar esas conclusiones no son nada fáciles. Claro, con simple opinión no es nada fácil. Con una simple opinión sí, pero una tesis doctoral que llegue a esas conclusiones, duro. El nivel de abstracción y de reflexión es duro, es muy duro. Y vuelvo y repito, a veces nosotros consideramos que solo las investigaciones experimentales son las que pueden ayudar o porque fíjense, todas las teorías del conocimiento que surgen en el Renacimiento, en la modernidad y en la posmodernidad, se dan como un sistema de resistencia a la iglesia, porque la iglesia, no estoy echando broma, a ver, yo no me fui a dar clase de teología o no estoy en un centro cristiano porque hice una cita de la Biblia. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. No, es una teoría del conocimiento. Una teoría del conocimiento que permeaba en lo político, en lo económico, en lo social, en lo científico, en todo, en lo tecnológico, imagínense. ¿Usted quiere llegar a la verdad? Bueno, tiene que volverse cristiano y tiene que ser parte de la época de la iglesia medieval. Si no, no. Usted es mujer, no puede tener acceso a eso, porque es Dios. Y en resistencia a eso surge el renacimiento, que no es otra cosa sino que entender a esto, al concepto de conocimiento como lo veían los griegos. Eso fue lo que pasó a lo largo de la historia. Eso es lo que sucedió. Y de eso es que se trata la investigación. Nosotros nos enfrentamos diariamente a una cantidad, ustedes ni se imaginan, y más ahora con todas estas tecnologías de la información y de la comunicación. Nosotros nos enfrentamos a diario y frecuentemente a cierta información, pero esa información no es de nuestro interés tanto, hasta tanto no sea un problema. Cuando ya existe un problema teórico o práctico, un problema teórico, bueno, algo que no conocemos, como lo dijo el profesor que intervino hace rato, algo que no conocemos, que tengo muchas dudas y que le quiero dar respuesta. Eso es un problema teórico, pero también existen problemas prácticos.
como las estrategias que utiliza el docente en el aula para la enseñanza de la paz. Que eso es un problema práctico. Y cuando esos problemas o teóricos o prácticos se nos presentan o se nos crean en la mente o en la conciencia, dependiendo de la teoría que usted vaya a utilizar, la mente o la conciencia, justo ahí deja de ser información, se convierte en interés y necesitamos conocerla. ¿Qué necesitamos conocer? La información. Y justo cuando esta información es procesada por la conciencia o la mente, se convierte en conocimiento. Es decir, el conocimiento, justo como aparece en un concepto de Johann Hessen, esto es del libro de Teoría de Conocimiento, dice, el conocimiento es el que se hallan frente a frente la conciencia y el objeto, es decir, el sujeto y el objeto. Es lo que permite y ha permitido a lo largo de la historia una relación entre el sujeto que conoce, perdón, el sujeto que conoce y el objeto de conocimiento. Que a propósito de este concepto, cuando hablo de conocimiento, es de donde surgió la gran idea de aquel cuadro que hicimos en redacción de textos académicos. Son objetos de conocimiento. El objeto de conocimiento, ya lo habíamos dicho, persona, animal, cosa, proceso o fenómeno. Y el sujeto de conocimiento soy yo que quiero conocerlo a él. Hay teorías del conocimiento, cuando yo hablo de una teoría del conocimiento es un sistema o una estructura que conceptualiza, que define, que representa algo, que representa algo. ¿Ok? Entonces, el objeto de estudio hay unas teorías que dicen, que explican, ¿no? Que la teoría explica o interpreta o ha organizado un conocimiento acerca de algo. Eso es una teoría, organización de un conocimiento de algo. Y las teorías académicas o nociológicas y las teorías epistémicas o las teorías argumentadas académicas obligatoriamente necesitan de otras teorías para agarrar fuerza, porque hay teorías que son cotidianas, como siguiendo el ejemplo del señor del campo. El señor del campo ve pasar ve pasar unas hormigas y dice, bueno, recojan todo que mañana van a llover, mañana va a llover. Recojan todo porque mañana llueve, es seguro que llueve. Y mañana llueve, o sea, de que llueve, llueve. Y se da, pero el nivel de argumentación es la diferencia entre una teoría cotidiana, coloquial, vulgar, doxa, a una teoría basada en el episteme, que es el conocimiento argumentado, validado y demás. Pero justo el sujeto puede entrar en contacto con el objeto a través del conocimiento. O viceversa, el objeto puede ser creado por el sujeto a partir del conocimiento. En una de esas teorías, el objeto es independiente, como el árbol, pero el árbol tiene información. El árbol tiene información. Imagínense cuántos árboles nos topamos diariamente y cuántos árboles conocemos. No los conocemos a todos porque no hay un problema con base en eso, pero el árbol está allá y tiene información y tiene un contenido. Lo que pasa es que no lo he pasado a la conciencia, o lo que pasa es que no lo he trabajado en la conciencia, no lo he aprendido, no he transformado esa información, ¿verdad? No he transformado esa información en conocimiento. Imagínense
hay unas mesas, ¿no? El ser humano construyó una mesa. Ahora imagínense cuántas, cuán- cuántas tecnologías similares o mejores que la mesa todavía hacen falta por conocer. ¿Y saben por qué no? O todavía no hacen falta por ser creadas. ¿Y saben por qué no son creadas? Porque la información no se ha transformado en conocimiento en la conciencia humana y no ha surgido el modelo. Es decir, no se ha construido el objeto. Porque la mesa no sale de la tierra como sale el árbol. Y la mesa es un ejemplo claro de que no todas las teorías del conocimiento se tratan de que el sujeto, ¿verdad? De que el sujeto aprenda o capte la información del objeto. A veces el sujeto crea al objeto como la mesa. Y esas son teorías del conocimiento. Entonces, el conocimiento, fíjense, vamos a leer la cita de Johann Hesse. Se presenta como una relación entre dos miembros que permanecen en ella eternamente separados el uno del otro. Es decir, ¿el sujeto puede existir sin el objeto? Claro que sí. En la antigua, en el África, todavía hay gente que no tiene zapatos. Y bueno, en ciertas partes de algunos grupos vulnerables e indígenas de Latinoamérica todavía no tienen zapatos. Y pueden vivir sin zapatos. O sea, el sujeto no depende de un objeto para poder vivir, o viceversa. Hay una relación entre ambos justo cuando él se interesa por este o el sujeto lo produce. Y eso es a través del conocimiento. Es decir, la información pasa por la conciencia humana, por la mente humana, y a partir de eso se crea o se aprende algo o se almacena, se memoriza, se capta algo del objeto. Dice aquí abajo, el dualismo de sujeto y objeto pertenecen a la esencia del conocimiento. ¿De dónde proviene el conocimiento? ¿Del sujeto o del objeto? Bueno, eso, la mayoría de las respuestas son parciales. Cuando yo hablo de parciales es que, como lo dijo el profesor Pedro Antonio, imagínense una investigación en la que no se aplique un instrumento y nosotros no hablemos, no demostremos que esas estrategias sirven. Bueno, no necesariamente se tiene que investigar de estrategias. A veces solo se puede investigar en educación de las actitudes del docente, nada más de eso. Y es un tema de interés. Me podría graduar interpretando la voluntad del docente rural para enseñar y cambiar un país. Uy, que eso sería un tema bastante interesante. ¿Y cómo puedo medir la voluntad? Entonces, sujeto, objeto del conocimiento, de esto es que se trata. ¿Se relaciona el sujeto con el objeto? Solo a través del conocimiento. Bien, porque esa información del objeto como de la del árbol, ¿no? La cantidad de ramas, la altura, el color, todas esas cosas son captadas por la mente del sujeto. Y justo ahí, cuando la información se transforma en algo de interés, con significado para el sujeto, se produce el conocimiento. Es decir, que eso es lo que va a mantener junto, eso es lo que hace posible la investigación, el conocimiento en sí.
Si no hay un interés o no hay un problema en relación con el objeto, ¿para qué investigo? Es como si estuviese de mi casa al trabajo, paso por el lado de muchos árboles y ni siquiera me doy cuenta de su información. Por eso los problemas, quien los debe definir es usted. El tema lo define es usted. Porque si usted le deja a su tutor o a su profesor que le definan el tema, usted va a construir conocimientos de algo que ni siquiera para usted es de interés, de algo que ni siquiera a usted le encuentra sentido. Eso es información. ¿Para qué prestarle atención a eso? ¿Para qué prestarle atención a los 237 árboles que hay de aquí hasta mi trabajo? De eso es que se trata. Entender el conocimiento justamente es, a ciencia cierta, uno de los conceptos fundamentales de las competencias investigativas. Y de allí, pues, parten las teorías del conocimiento. ¿Qué se puede hacer con el conocimiento? Bueno, se pueden hallar correlaciones, definiciones, predominancias. También se puede aprender en el caso de que sea la representación de una imagen, o también se puede determinar, construir desde la nada, desde cero, en la mente humana. Y está esa presentación que de alguna manera u otra explica la esencia. Quien entiende este gráfico o quien pudiera representarlo en su mente, no tal cual, sino a su manera. Esto es un mentefacto, como lo diría mi estimado amigo y respetado doctor Miguel de Subiría Samper. Esto es un mentefacto. Así es como Xavier Ramírez ve el conocimiento. Pero quien entiende esto es sobre todo la relación de estos tres elementos logra definir con facilidad un marco metodológico, la naturaleza de una investigación. Esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Esto lo vamos a dejar para la próxima clase para concatenar lo conceptual que vimos en esta con las teorías del conocimiento que vienen a continuación. Sin embargo, la clase no ha terminado aún porque quiero compartir con ustedes la actividad número 1. La actividad número 1 está relacionada con el conocimiento, pero no lo vamos, ya sabemos qué es conocimiento y hacer un ensayo de conocimiento. Si, si acaso a veces pudimos prestar atención un rato porque el profesor Xavier Ramírez dice tantas cosas que al fin no termina diciendo nada, parece un trabalenguas eso por allí, ni siquiera, a ver, está hablando de cosas tan complejas que a veces hasta pierdo la atención en algunas cosas. Bueno, ¿qué es lo importante o en qué nos debemos centrar aquí? ¿A qué le debo prestar atención? Bueno, a conocer. Tengo que conocer mi objeto de estudio. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de un cuadro parecido a este. Ya tenemos el tema, ¿verdad? El tema está relacionado con la actividad de redacción de textos académicos. Ya tengo un tema. Ahora ese tema lo tengo que conocer. Y fíjense, voy a utilizar objeto formal y objeto material. Aquí los pongo. Los pongo en esta celda, en esta primera celda. Busco a un autor y tomo al menos el enlace, ¿verdad? El enlace, el nombre y el año. Lo descargo y hago una cita donde se defina esto. Debo buscar citas textuales para que definan mi objeto material y mi objeto formal. Tengo que buscar 3 tesis doctorales.
Que se vinculen obligatoriamente tesis doctorales, sí, 3 tesis doctorales, que definan a mi objeto material y a mi objeto a mi objeto formal. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que buscar, ahí dice, 2 tesis, son 2 tesis, 2 artículos y 2 libros. Y debo conceptualizar o definir mi objeto material y mi objeto formal. Mi objeto material y mi objeto formal. Hago una cita textual, solo voy a poner número de página y hago la referencia de acuerdo con las normas UPEL que tenemos en el Moodle de redacción de textos académicos. ¿Bien? Bien, entonces tengo que hacer eso. Las instrucciones están claras ahí. Ya la voy a compartir con ustedes. El formato de la actividad número 1, aquí está. Profe, ¿podemos seguir el trabajo que teníamos en redacción de textos? Por ejemplo, en mi caso, mis compañeros escogimos la gamificación. ¿Podemos seguir con ese tema de la gamificación? Sí, claro, lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer. Aunque ese no va a ser nuestro trabajo de tesis como tal, sino es como para cumplir con las asignaciones de aquí. Sí, sí, sí se puede hacer, claro que sí. Ok, muchas gracias. La que sí es obligatoria individual es la última, la intención investigativa. La última, ok, eso. Seleccione 2 tesis doctorales, 2 artículos científicos y 2 libros. ¿Sí? Léalas y continúe con el proceso de formación. Profe, una cosa, también se pueden hacer tesis de maestría, porque es que hay momentos que, por ejemplo, el tema de nosotros es algo complejo porque casi, o sea, sí, puede haber tesis relacionadas, doctorales relacionadas con la gamificación, pero a veces uno hace lo que usted dice en Google Scholar, o también podemos en Consensus y así, o en Dialnet, y solo aparecen tesis de maestría. O sea, no acepta de maestría, solo de doctorado. ¿Cómo es su tema, profesor? Gamificación y para el fortalecimiento del inglés, para desarrollo del inglés y fortalecimiento. También he ingresado también a la página de la UPEL, donde están los anexos, o sea, las revistas, los archivos, y tampoco se encuentra algo relacionado con gamificación, sino más que todo con TIC, dispositivos digitales, sí, cosas relacionadas así. Pero casi no se encuentra así de gamificación, que es para... Más que todo son puras maestrías, colaboraciones. Es que ya sabe que nos orientarán por esa parte ahí para mí y mis compañeros que a veces estamos... Bueno, mínimo ya encontré 2. Sí. Vamos a ver. Mire. Una. Ahí ya tiene una. Gamificación como metodología de enseñanza el fenómeno de motivación de la satisfacción y mejoramiento del rendimiento académico. Ya tiene una tesis doctoral de gamificación. Entonces, si es gamificación, fíjense, voy a completar el ejercicio. Gamificación. Entonces, fíjense, el tema de él es gamificación y la enseñanza del inglés. Entonces, pongo aquí, gamificación. Vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio completo. Gamificación. Aquí ya tengo la primera tesis doctoral, ¿sí? Sí. Voy a copiar aquí el enlace para que no se me pierda. Voy a ponerlo aquí en las referencias. Voy además a hacer esto porque me hace falta. Un segundo. A usted le salió, bueno, a usted le salió rápido, es porque ya como usted ya hace mucha investigación, sí, usted ya, No, no. hay computadores que están ya
con el algoritmo, porque mi compañero Brian también él bastante, él busca bastante por aplicaciones y nosotros buscamos y buscamos. Lo que pasa es que seguro buscaron gamificación para la enseñanza del inglés y así es poco probable así es poco probable que encuentren con exactitud. O sea, eso es normal, o sea, es normal, tranquilos, 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 tranquilos. Fíjense, El año también, como dice Brian, así, el año a veces también uno consigue unos años 2003, 2009, y uno dice, pero son 5 años, a veces 6 años, como decía la señora Adriana. Un- un- Calvacho, Calvacho 2022. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Bueno, fue al azar para que después no digan que eso ya estaba preparado desde hace días, que yo no sé qué más que lo estaba estudiando. Estado de cuestión antecedentes. Aquí sí me puede servir ya. Gamificación, mire. Aquí ya tengo gamificación. Mire, la gamificación es un campo novedoso donde no existe una definición unánime y consensuada y que en función al entorno que proceda, ya sea académico o de la industria, pone en foco principal diferente. Listo. Finalmente se entiende que la gamificación, no, aquí ya hay una cita textual. Entonces ya, supongamos que es esta. Copio, página 48, pego, pego, página 48. Listo. Ahí ya está todo. ya nos Y hizo la bueno, primera parte, nos hizo la ya primera hice, parte a nosotros. sí, claro, ya. Ahí ya está, ¿ves? Y eso es rápido. ¿Cuál es el error frecuente que se presenta? Claro, si yo pongo aquí, fíjese, tesis doctorales sobre gamificación para la enseñanza del inglés, ahí sí van a salir la mayoría y sin embargo, mire, creo que ya hay una. A ver, mire, teoría de gamificación y sin embargo aparece. Vamos a ver. No puede decir que está estructurado el algoritmo porque no, mire. ¿Esto qué es ya? Bueno, Primero bueno, déjeme ver si Creo que ese era lo, que ellos no habían buscado en Google académico, ni en Redali, perdón, Redali. bueno, ya, ya, ese lo agarró la Esto es compañera de nosotros que está en el otro grupo. Sí, ese césped, ese lo agarró, pero solo uno, ese. Porque se acuerda que yo había conseguido, era una colaboración colectiva, y la descargué porque después la eliminaron y yo descargué el artículo. bueno, pero aquí ya hay al menos una sola tesis relacionada con eso y también, porque hay veces que no se encuentran, hay veces que no se encuentran. Entonces, ¿qué hace uno? Buscar por objeto material y por objeto formal. Por eso, o sea, ustedes Ok, no piensen que que fue un capricho del doctor Xavier o del profesor Xavier o de Xavier Ramírez organizarlo en ese cuadro tan cansón o tan fastidioso o claro, tan tedioso, ¿no? Porque si yo no encuentro tesis doctorales sobre gamificación, entonces lo que hago es tesis doctorales sobre la enseñanza del inglés, porque de eso se trata mi tema. Mire, ok. tesis doctoral de las lenguas extranjeras, y ahí ya tengo otra. O sea, el que diga de verdad que no encuentra una tesis doctoral es porque no busco bien. Y No, porque, no, no, pero porque como ustedes saben que los doctorados son más específicos, son cuestiones específicas, y entonces mi compañero y yo pensábamos que de pronto era relacionado con, no, y de pronto si escogimos gamificación, era eso, o sea, algo específico, obviamente estaba implícitamente el asunto de las TIC, los procesos de pedagógicos, todo eso, pero queríamos solamente ser específicos en esa parte.
Profe, ¿cuántos objetos, cuántas tesis tenemos que buscar? 2. 2. O podemos hacer para que usted, se les haga más fácil. Podemos una tesis, un artículo y un libro. Ok, ¿Ok? ok. Una tesis, un artículo y un libro. Y lo vamos a hacer Para de la todos. misma manera que lo está explicando. O sea, colocamos el objeto de estudio, que sería como que el título de la tesis, el concepto del autor y la referencia. Sí, claro, así como lo estoy haciendo, igual Ok, queda grabada la reunión. ok, ¿Ok? profe, ok, gracias. Doctor Xavier, tengo una pregunta. Claro que sí, adelante. Estuve observando el manual UPEL y en las referencias tengo una inquietud. ¿Están con las normas del manual UPEL o son con las normas APA? La referencia que No, tiene el manual Manuel UPEL. Upel, vamos a aplicar Manuel Upel, por favor. No, por eso, pero las referencias que tiene el manual UPEL que tiene al final, esas referencias están con las normas del manual UPEL. Sí, claro, pero ahí aparecen en el capítulo de referencias, en el 5.º capítulo del Manual UPEL, ahí aparece cómo se debe hacer la referencia. No, es que estuve mirando la referencia de los libros que tiene al final el manual UPEL y entonces me quedó la inquietud si estaban con el. Ah, ya entendí, las referencias del manual, o sea, las referencias que pone el manual sí son APA. Ah, ya sí, porque yo las miré y el manual dice que es con corchete y no las vi ahí, entonces sí eran con APA. Ok, muchas gracias. Ah, pero es que yo no terminé, claro, claro, yo no he terminado, ¿no? Yo no he terminado, o sea, no he concluido la referencia, porque si es así, entonces tendría que hacer lo siguiente. Ya, es calvacho con B alta o B labial. Es calvacho con B alta, es labial, calvacho. Entonces el tema sería gamificación. Estas serían las normas UPEL. Un segundo. Allá. Se Escribió el quedó. autor, el título y qué más, profe, que no se alcanza a ver bien. Ya, un segundo que se quedó pegado esto ya. Están en las normas UPEL, esto está en las normas UPEL. Profe, ese documento no lo puedes compartir con ese ejemplo. Yo creo que todos ahí tendríamos No, como la está base. ahí ya el ejemplo ya está, el ejemplo ya está. Ah, ok. Ahí sí está. Esas son las normas UPEL, ¿ok? Entonces ya sabe. Lo que pasa es que, Doctor, y también queda la grabación de la clase, queda la grabación de la clase. doctor, una preguntita. Claro. Cuando uno va a hacer una definición de un artículo que está en inglés y lo traduce, ¿hay que hacer algún comentario? Es que en las normas UPEL yo por lo menos no alcancé a ver algo. Puede que esté ahí escrito, pero yo no lo haya alcanzado a ver. Es decir, como eh, la cita es textual, pero está en inglés, al traducirla, ¿está pasando algo? ¿O tengo que hacer alguna referencia? No. Le recomiendo, si no ha sido traducida, no le recomiendo que la traduzca usted a menos de que sea ya en el texto. Si usted la quiere poner en inglés, la copia y la pega tal cual. Y va a ser en su escrito
o en su tesis doctoral, donde usted hace una nota al pie de página y la traduce. Pero si usted lo va a hacer para este ejercicio, la pega en inglés, tal cual. ¿Ok? Gracias, doctor, muy amable. A la orden. Sí, porque si no, entonces tendría que buscar un autor que ya lo haya traducido para que pueda hacer. Y la diferencia está en poner la fecha de traducción en la cita, la fecha de traducción y la fecha original. Y en las referencias debe ir entre corchete o entre paréntesis, no recuerdo con exactitud, la abreviación TRAD de traducido y se pone el nombre y el apellido de la persona que tradujo eso, ¿ok? Que es una traducción oficial, obviamente, doctor. Gracias. Sí, mientras no haya una traducción oficial y mientras usted no haya concluido su tesis doctoral o haya desarrollado al menos la intención investigativa, no es recomendable poner la traducción y se copia y se pega en ese idioma. Bien, Gracias, doctor. Doctor Fernando, a la orden. el ejercicio o la misión la hacemos el mismo grupo que venimos trabajando, ¿verdad? Sí, sí, por ahora estas primeras actividades se pueden realizar en el mismo grupo. Ya la última actividad sí debe ser individual obligatoriamente, ¿ok? Bueno, profesores, espero que tengan una buena noche. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, Dios le bendiga. Igualmente, profe, muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Nos comunicamos el próximo. Buenas noches. Gracias, profesor. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche.